Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Estamos terminando, faltan todavía unas horas, un día muy intenso donde se han producido muchas cosas, las más importantes de las cuales naturalmente es la entrada en vigencia desde la medianoche de un estado de inmovilización social obligatoria, desde las 2 de la mañana en realidad, que muchos descubrimos cuando nos despertamos esta mañana, puesto que había sido anunciado por el presidente de la República anoche al filo de la medianoche. Esta decisión ha sido mal recibida, que tenía vigencia solamente para Lima y Callao, muy mal recibida por muchos sectores de la población que a medida que avanzaba el día expresaron este descontento en manifestaciones que terminaron por lo demás focalizándose en el centro de Lima, puesto que hubo una reunión entre el presidente de la República y algunos de sus ministros con la Junta Directiva del Congreso de la República. Ahí se han producido manifestaciones, primero, y luego actos de violencia que debemos separar de la manifestación propiamente tal. Lo mismo ha sucedido en otras regiones de nuestro país, esto en contexto general del paro de los transportistas y los productores agropecuarios. Lamentablemente, se ha registrado una nueva muerte en la región de Huánuco, en Ambo, para ser más específicos, que no podemos sino lamentar. Se trata por lo menos de 5 muertes ya en el contexto general de las manifestaciones y la convulsión generada por el paro, a su vez fruto del alza de los precios de los carburantes, que ha confluido, como sabemos, con paros de productores agropecuarios afectados por el alza de algunos insumos básicos y también de productos alimentarios. A la hora en que hablamos no se ha firmado todavía un decreto levantando la prohibición de salir a la calle en Lima y Callao. Son más de las 9 de la noche y parece difícil que eso se pueda hacer esta noche. En todo caso, de facto, no se viene respetando ya, puesto que el presidente anunció en el curso de esta reunión en el Congreso, poco después de las 5 de la tarde, que esa medida quedaba levantada. Es decir, se trata de una medida que tuvo vigencia durante algunas horas del día de hoy, cuyas motivaciones nunca se explicaron y cuyo levantamiento tampoco se explicó. Esto ha dado lugar a, por lo pronto, 2 habeas corpus contra esa medida, uno de ellos presentado temprano por la mañana a las 8:35 por la Defensoría del Pueblo, otro habeas corpus más tarde por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, Lima siendo naturalmente la entidad metropolitana junto a Callao afectada por esta medida. Por otra parte, la Dirección Regional de Lima Metropolitana ha hecho saber que no habrán clases presenciales mañanas. Comprendemos todas las dificultades que esta medida genera y la decepción en las familias cuyos hijos han esperado 2 años para tener clases presenciales y que por culpa de este desmanejo se ven privadas ya de 2 clases en lo que va de esta semana. La misma decisión se había anunciado poco antes en las 9 UGELes de las provincias de Lima, es decir, lo que llamamos la región de Lima fuera del área metropolitana. Vamos a hablar sobre todos estos temas con el ministro de Educación, que está presente acá en la sede de RPP, señor Rosendo Serna. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Quiero saludarte a ti personalmente y a tu equipo de producción por el trabajo que desarrollan día a día. Y bueno, y a la comunidad que nos está viendo también un saludo cordial y especialmente a la comunidad educativa de todo el país. Cuéntenos, por favor, cómo ha vivido esta jornada usted, si estaba usted de acuerdo con esta medida de inmovilización general obligatoria y qué es lo que ha pasado ahora, porque no termina por firmarse su levantamiento. Mire, nosotros hemos estado en sesión permanente, estamos en sesión permanente todos los ministros desde la semana pasada. Hemos estado permanentemente coordinando porque hay situaciones que hemos notado, hemos sido informados respecto a las situaciones de controversia y de algunas situaciones específicas focalizadas en el territorio nacional. Y teníamos el conocimiento de todas estas medidas de fuerza que habían adoptado algunos gremios de transporte y hemos estado tratando de, incluso un grupo de ministros viajó a Huancayo a poder coordinar y finalmente se firmaron actas. El día de ayer hemos estado nosotros en reunión también de Consejo de Ministros, hemos tenido una discusión muy amplia respecto a la situación de qué hacer respecto a la situación de hoy día.
y teníamos la información de inteligencia muy grave, en el sentido que se pretendía hacer un caos generalizado, atentar contra los bienes públicos y privados, y la situación que generaría una situación muy crítica y que acarrearía ¿Usted también... vio esos documentos? Porque otros dicen que le ha llegado a sus oídos, pero usted vio esos documentos de inteligencia. Nosotros recibimos el informe del ministro del Interior, ministro de Defensa, porque finalmente los documentos también tienen ese carácter de confidencial y clasificado. Y es más, se discutió fuertemente o ampliamente el tema respecto a cuál era la medida más adecuada. Y la medida que se ha tomado solo ha tenido un objetivo, de cautelar el derecho fundamental de la persona, que es la vida. Seguro que hoy día, en estos instantes, hubiésemos estado evaluando cuántos muertos... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué dice usted? Porque iba a ver gente que vendría a atacar Lima, habían grupos armados que están preparando eso. RPP está informando los desmanes que han ocurrido y que todavía se mantienen, el haber atentado, por ejemplo, el local del Banco Continental, la situación del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces, lo que nosotros notamos... Pero todo eso se ha hecho pese a la medida que adoptaron ustedes. Imagínese, y como una reacción de descontento contra ella. No contra ella. ¿Cómo sabe usted que hubieran habido manifestaciones en el centro de Lima con esos resultados? No tanto va por ahí el análisis y la explicación. Más bien la pregunta debiera ser, ¿qué cosa hubiésemos estado comentando si no adoptamos esa medida extrema? Seguro que hubiesen habido muertos. Y seguro que nosotros hubiésemos estado ministro siendo cuestionados, diciendo por qué no prevenimos está partiendo esta situación. De una premisa que nos tiene, hubieran habido muertos, por eso hemos tenido que hacer esto. No, habría que cautelar el derecho a la vida. Sí, siempre, todos los días. Claro, entonces, eso es fundamental. La medida que se tomó es la peor imaginable, porque tenemos una Fuerza Armada y una policía y tenemos un estado de emergencia. Miren, ¿por qué se tenía que obligar a 11 millones de personas a no salir de sus casas? Usted ha estado viendo cómo la policía está actuando tan tolerantemente, inclusive hay 11 heridos de policías, y que las Fuerzas Armadas han estado ahí a las expectativas de lo que ocurre, y el temperamento y la formación de un militar es totalmente diferente a la policía. Nosotros queremos rendir un homenaje a la policía por, en todo caso, haber asumido conscientemente y con respeto al derecho a la vida de los manifestantes. Pese a que había una disposición de inmovilidad, se ha sido totalmente flexible para que no se diga que nosotros Pero ¿por qué tendríamos que creer nosotros eso que nos está refiriendo usted, que no es su idea, sino la de otros que se le han comunicado, ante autoridades que han mentido en otras cosas? No, pero usted sabe que hay un déficit de credibilidad del gobierno del que usted forma parte. ¿Por qué tendremos que creer? Sí, estábamos expuestos al apocalipsis, hubo que prohibir a 11 millones de personas que salgan de su casa. Fernando, usted seguro habrá visto un video donde una congresista señala toda la estrategia que el día de hoy la hemos visto en toda su dimensión. Manifestaciones, sí, la señora Marta Moyano, sí, claro, he escuchado el audio. Y el audio señala estos hechos, ¿no? Estos hechos de que cómo se trabaja en la calle. Y yo espero de que el grupo político donde milita ella tenga la oportunidad de hacer un deslinde. No se puede atentar la propiedad privada, la propiedad pública en esa dimensión. ¿Pero eso es lo que dice la señora Marta Moyano? Pero, ¿pide destruir propiedad privada pública? No, ahí lo que dice la estrategia... Sí, manifestar para crear un clima favorable a la vacancia. En las calles hay que preparar las condiciones para enfrentar. No habla de destruir, yo no quiero defenderla, no tengo ninguna razón. Por eso es necesario, habría la necesidad de analizar y que deslinde esta situación, porque creo que el país necesita tranquilidad. El país necesita situaciones de diálogo, de concertación. Pero ¿qué tranquilidad podemos tener, señor Serna, cuando miembros eminentes de Perú Libre se dan a la fuga y son hallados, como por casualidad, un poco antes de esos acontecimientos,
viviendo en su propia casa. Estoy hablando de alias Pinturita. Eso es una realidad que ha sucedido en nuestro país. Creo que la policía está jugando su rol ahí también. Sí, 5 meses les ha tomado para hallar a una persona que está en su casa. Por eso no hay que quitarle mérito al trabajo que se viene desarrollando. No le quito mérito, pero no hay que ser tampoco tan candoroso de creer que no han habido complicidades, porque en primer lugar hay muchos otros que siguen prófugos y siguen habiendo. Los sobrinos del presidente de la República, el exsecretario. Usted tiene que reconocer, señor Serna. Lo que yo sí debo señalar es que la policía, los encargados de la investigación, los encargados del Ministerio Público tienen que jugar su rol. En un país democrático, las instituciones tienen que jugar su rol y hay que respetar el rol de esas instituciones. Sí, pero entonces, la policía no puede imponer una opinión técnica por encima de la decisión política de garantizar la libertad de los ciudadanos y su derecho a ganarse la vida. Se da cuenta de que está prohibido, como en la China, de un día al otro, peor, cerca de las 12 de la noche, a las personas que salgan de sus casas y que se ganen la vida y que lleven comida a sus familiares. Hay personas que viven en Lima sin refrigerador, necesitan procurarse alimentos. Siempre va a haber la situación del perjuicio y la situación de estas incomodidades. Pero el derecho a la vida está por encima de la situación. No está probado que la vida estaba en cuestión. Es una afirmación que usted hace sobre la base de documentos que no conocemos y evidencias que no hay. Porque cita usted de la señora Moyano, no es ninguna evidencia de que estábamos ante las puertas del infierno. Tampoco estoy relacionando ese tema así directamente. Estoy diciendo alguien tiene que dar una explicación de lo que se dice. Pero lo que sí es necesario reconocer que cuando hay los informes de inteligencia que el Poder Ejecutivo utiliza y el propio presidente recoge la información, hay que dar crédito a esa información. Es la primera vez en nuestra historia. No, siempre se ha tomado, me parece, a mí, que a la medianoche se anuncia, desde las 2 de la mañana nadie sale de su casa. Eso ni el gobierno militar. El tema nosotros hemos estado discutiendo desde temprano, le dije. Nosotros fuimos convocados y estuvimos en el Palacio desde las 6:30, 7 de la noche, que inició todo el proceso de conocimiento y de la evaluación de la situación que nosotros estamos observando a nivel país. Entonces, no es que a alguien se le ocurrió a medianoche y dijo... No, yo no digo que se haya ocurrido, pero anunciar una cosa de ese tipo cerca de la medianoche no se ha visto ni durante las dictaduras que han habido en este país. Sí, pero, no ha sucedido nunca. Pero usted habrá visto de que la actuación tiene toda la tolerancia del caso. No, que la policía es muy profesional, no me cabe ninguna duda. Yo he visto las escenas. Ahorita, por ejemplo, son los 11 heridos. Justamente es una muestra de que no se ha actuado beligerantemente contra los manifestantes. Pudiese haberle hecho dentro de la situación del respeto al Estado de Derecho y a la norma que se ha dado. De acuerdo. Pero el tema es allí que yo sigo señalando y que la comunidad conozca. Seguro que en situaciones diferentes y dadas las consecuencias que hubiésemos observado, hubiésemos no tomando esta medida, hoy día hubiésemos estado hablando de situaciones más críticas y que hubiesen costado muerte, y eso sí sería muy perjudicial. Lo que tengo que recordar es que la llegada del señor Chávarri al gobierno precipitó la renuncia de la primera ministra Mirta Vázquez. Ella y el ministro del Interior, Avelino Guillén, desconfiaron de él desde el primer momento. Gente que había sido seleccionada por el presidente Castillo renunciaron por eso. De manera que no nos pinte a usted a un ministro del Interior que está por encima de toda duda. No es correcto eso. Pero en el tema de las intervenciones y de los operativos que está haciendo, estamos notando ahí una diferencia. Eso también hay que reconocer. Yo lo que veo es que hay prófugos de la justicia bajo su mandato en cantidad. Sí, entre otros, el señor Bruno Pacheco. ¿Cómo se ha podido fugar? ¿Con qué complicidad ha contado? Él y los sobrinos del presidente de la República. Pero no solamente ¿No se da cuenta que es escandaloso eso? Pero no solamente y que lleva a dudar. Pero el tema de los operativos que son evidentes también hay que mencionarlo, ¿no? Creo que este tema... sí, que acá siempre han habido también en los próximos días personas que se aprovechan de la manifestación. En los próximos días le estoy seguro que va a haber novedades. Yo quisiera ver pruebas. Porque la policía cumple su rol y el ministro del Interior está en ese trabajo. No me cabe duda de que la policía, el que se expone a las piedras y a los golpes, cumple su rol. Lo que yo pongo en duda es que toda la línea de jerarquía que llega hasta el ministro del Interior tenga la misma honestidad y el mismo rigor que el agente policial de base. Pero yo quisiera que
de repente usted lo invitara al ministro del Interior para que hemos pueda... tratado como a todos los ministros. Para cuando que él pueda quiera, las puertas están explicar en abiertas. detalle respecto a la No ha organización. aceptado nuestras invitaciones. ¿Qué quiere voy que a le conversar diga? con él. Dígale que podemos hacer preguntas desagradables, Claro, ¿no? y se las haré y se las iré haciendo a usted y a sus colegas, pero precisamente para que la opinión pública pueda confiar y se pongan a propósito de preguntas desagradables. Usted en lo personal ha sido cuestionado por la manera como habría sido redactada su tesis de doctorado. Sí. Una tesis, por lo demás, de un tema muy interesante porque tiene que ver con la inteligencia emocional y su despliegue en las aulas, esto a partir de una experiencia suya en Huánuco. De manera que el tema era suyo y la experiencia era suya. Usted es un hombre de terreno ahí. Pero los aplicativos tecnológicos que han sido aplicados y citados por unos colegas, un programa de Turnitin, que es el que usa la Universidad Católica, la mayoría de las universidades utilizan eso. Entre otros, y que parece inapelable y que ha dado lugar a sanciones. Es que yo le voy a explicar. El manejo técnico que se ha hecho allí es un manejo incorrecto. ¿Que se ha hecho dónde? Que el programa que usted menciona, que lo ha presentado el domingo, Turnitin, lo hace incorrectamente. Yo hoy día, voy a decir muy suavemente, indebidamente, ni tendencioso. Yo espero de que esta situación más adelante tenga también finalmente que aclararse de otras maneras. ¿Qué cosa quiere decir? No lo entiendo. No, es que yo algún día dejaré el cargo. Sí, como todos los ministros. Claro, y dejaré el cargo, pero lo que yo no puedo permitir que se me haga un daño moral fuerte, que yo lo siento y lo siente mi familia, porque hacer un informe de esa naturaleza y hacerlo mal para generar un daño, eso no se puede. Bueno, ¿a usted le parece que, puesto que critica a otros que hacen mal, que le parece bien le voy a explicar, que usted haya replicado en parte, advirtiendo que va a someter las tesis de las periodistas que han hecho su trabajo? Ahí sí, Fernando, yo te voy a pedir, yo retiro lo dicho, retiro lo dicho, porque considero que en un momento de repente de tensión lo puede haber señalado. Pero yo retiro lo dicho, no es necesario llegar a ese extremo y por eso que eso ya es una página volteada. Ahí no hay absolutamente nada. Se equivocó en creer que replicando y amenazando en una cuenta con someter a una las tesis de las colegas periodistas. Le quiero explicar. Los señores de ese programa, no traje mi tesis, someten toda mi tesis en versión PDF al programa. Y mi tesis incluso está en el repositorio y se da cuando tú empleas el Turnitin, incluso evalúa contra tu tesis. Entonces lo que se tiene que hacer, y el sistema y el programa es que tienes que excluir lo que tienes que excluir. Y si usted ha observado bien... No repetir nada que dé lugar a la sospecha fundada de una copia. Entonces, mire, no citar más de 25% del texto. Entonces, si me deja explicar con tranquilidad, entonces, ¿qué ha pasado? Ellos han sometido y no le han hecho las exclusiones que debieran hacer. Por ejemplo, cuando pasan, se ve repetido incluso la carátula, el logo de la universidad, el esquema del índice, el esquema de toda la tesis, y no separan las citas, etcétera, etcétera. Es todo un procedimiento. Es más, no se puede pasar en el Turnitin la investigación fríamente. El que tiene que pasar tiene que ser un analista que conozca la tesis. ¿Y usted cree que eso no se ha hecho en la Católica? Yo no sé quién lo habrá hecho, pero ahí hay una situación que ellos tendrán que explicar. Porque en el mismo sistema, yo le estoy trayendo la evaluación que he hecho en el mismo sistema, mi tesis, separando obligatoriamente lo que se tiene que separar, que son las fuentes, que son las citas que yo estoy mencionando. No, pero las citas forman parte del cuerpo de la tesis. Por eso, eso tiene que exonerarse. Sí. Eso no puede pasarse porque eso sí, efectivamente se replica. Porque el Turnitin no es que yo paso simplemente las citas así. Puestas entre comillas y reconocidas como textos de otra persona que usted precisamente cita. Echa toda esa situación de... Todas las citas que usted pone las ha puesto entre comillas, dejando evidencia. No, hay diferentes. Puedo hacer una paráfrasis, por ejemplo. Es más, yo he hecho el análisis de mi investigación con dos variables. Este marco, que se llama marco del buen desempeño docente. Este marco que he señalado en citas estrictamente textuales, los dominios, que son 4, las competencias, que son 9, y los desempeños, que son 40.
y yo he analizado y le he relacionado con la inteligencia emocional y siendo una investigación básica que es no es experimental, que su diseño es descriptivo correlacional, entonces mi estudio es estrictamente bibliográfico, de citas bibliográficas. Y yo señalo en el documento que es la expresión de citas y el análisis de citas. Entonces, solamente voy a dar 2 datos ahí respecto a la observación que hace. Cuestionan la situación del agradecimiento. Ese es el fondo de la investigación. Y el Turnitin, por ejemplo, cuando usted pone agradezco a mi familia o doy gracias a mi familia. No, pero había otras formulaciones junto a ese agradezco frío, entonces, ¿no? ¿Qué ocurre? Las observa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacerlas, le llaman ellos, para evitar la similitud, es excluir todas las citas, las fuentes, la bibliografía, la paráfrasis que se está utilizando, es decir, en este caso, lo que yo he utilizado y he hecho toda ese deslinde. ¿Por qué será que si es tan evidente lo que dice un gremio sindical como el SUTEP no le tiene confianza respecto a eso? Es que tiene que conocerlo en mi investigación. Son 300.000 maestros. Pero los 300.000 no se pronuncian. Pero hay una dirigencia que acaba de ser reelegida. Ellos tendrán su situación sin motivación también, pero yo le muestro acá, esta es la evaluación que yo he hecho. Sí lo he leído, lo he leído. Pero esa es la que yo he solicitado la información a un experto y le he dicho, quiero que conozcas mi tesis. Experto, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Qué garantías hay de independencia? ¿Estaría usted dispuesto a que esto sea visto por un experto independiente en escogido? Ahí voy. 22%. Esa es la situación real de mi... Excluyendo las citas. Excluyendo todo lo que tiene que excluirse obligatoriamente. Bueno, entonces, yo no puedo permitir que fácilmente y fríamente se ponga y se dice, estoy seguro que yo agarro una tesis de cualquier persona, cualquier profesional y fríamente lo pongo ahí, seguro que voy a tener resultados sorprendentes. No. Ahora, usted dice que una tercera persona lo vea. Yo también. Sí. Yo he pedido ayer a la señora rectora de la universidad, y le estoy señalando... ¿Cuál universidad? De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Le estoy diciendo, tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que al haberse puesto en tela de juicio la originalidad de mi tesis titulada El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional de los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL UAN 2017, para ostentar el grado de doctor por la casa de estudios que usted dirige, le solicito disponga la conformación de una comisión evaluadora que pueda determinar la validez de mi trabajo académico. ¿Cuándo mandó esa carta? Eso le he mandado ayer. Ayer. No hay respuesta todavía. Ayer. Bueno, seguro que me va a responder. Daremos seguimiento a esto. Es nuestro interés aclarar. Usted sabe, no es el único caso sobre el que se ha discutido y es un tema de Fernando, yo lo que quiero decirte es lo siguiente. La gente que me cuestiona pensará que yo que soy un profesional que voy buscando situaciones de este tipo. Yo soy egresado de Derecho, he hecho mis estudios, estoy preparando mi tesis para sustentar el título de abogado. He terminado mi segunda maestría en gestión pública. Se ha paralizado por ejercer el cargo de ministro de Educación mi tesis, de la elaboración de mi tesis para ostentar el grado de gestión pública. Soy magíster en gestión pública y planeamiento educativo. Entonces, mi tema... y de otros estudios que tengo es por vocación y formación. Entonces yo no puedo, yo critico la forma tan fría que se presenta un documento que se pasa el Turnitin y se pasa hasta de la pasta. Bueno, pero usted reconocerá que ha habido tanto fraude académico en el Perú que hay que ser, pues, mire, y usted como académico debe saber también que el que hace la observación, incluso los que elaboran el Turnitin dicen lo siguiente: el que hace la evaluación, el analista que hace la evaluación y utiliza el Turnitin, tiene que tener conocimiento de lo que está evaluando. Sin duda, no, eso, y en la Católica hay suficientes experiencias con eso y son inapelables los resultados. Y señala también que no necesariamente este programa es infalible, porque hay la necesidad de conocer cómo se analiza, qué cosas se analizan. Tampoco relativice tanto. Lamento que el tiempo nos haya quedado corto y que necesitemos saber todavía qué ha pasado con Lima Metropolitana, que no tendrá clase mañana. Yo sé que no es una decisión que usted toma, sino la dirección regional, pero ¿cómo se justifica?
Bien, pero para cerrar este caso, usted está viendo lo real es 22% y no 72% que me ha señalado. Vamos a esperar qué cosa dice esa comisión independiente que usted ha pedido que se constituya. Pero son las clases mañana. Ya, miren, ¿qué le dice a los padres de familia que han tenido que vivir un día de hoy sin salir a la calle, sin poder trabajar muchos de ellos, ni comprar comida para sus hijos? Te encierras mañana porque tus hijos no saben. Pero le sigo reiterando, Fernando, que el tema es, nosotros tenemos como primera y defensa fundamental es el derecho a la vida. Sí. Entonces, ese tema no podemos poner en riesgo. Y si es que han ocurrido estas situaciones de crítica, también lo asumimos autocríticamente, pero el derecho a la vida es fundamental. Y eso es lo que defendemos nosotros. Ahora, mucha gente tiene que responder las motivaciones que ha hecho y que finalmente la policía seguro nos va a mostrar quiénes son los personajes que están en primera fila y han desatado esta situación de desorden, de caos y de atentar contra la propiedad privada y pública. Mañana, ¿por qué no hay clases? He conversado justo antes de venir al programa con el director de la Regional de Lima Metropolitana y se han reunido con los directores de la SUGEL y han dicho, para cautelar el tema, para ver cómo está la situación y ver la tranquilidad de los padres de familia, ellos están corriendo un día más en suspensión, pero que hemos quedado que eso se tiene que recuperar y que el día jueves... Sin duda se recuperará. El jueves vuelve a la normalidad las clases. Se están tomando libertades frente a la vida de las familias. Hoy ya lo han hecho, mañana también por otra razón. Es muy difícil gestionar el trabajo. Y imagínense tantas familias monoparentales que hay en nuestra ciudad. Seguro que mañana, tenemos mañana Consejo de Ministros, hoy día hemos tenido una coordinación y una evaluación muy rápida del tema. Mañana evaluaremos la situación y creo que dentro de las situaciones que nosotros vamos a tomar en cuenta sus observaciones, pero creo que también hay que tener presente siempre que el aspecto fundamental debe ser la defensa de la vida. Sin duda, pero eso es lo primordial. Pero eso no justifica tomar después, mire, ¿se acuerda usted del movimiento de la movilización contra Merino? Y vieron 2 muertes. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué los señores ahorita están ante el Poder Judicial? No sé si con razón o sin razón, pero imagínense que si hoy día hubiésemos estado analizando una veintena de muertos. Nadie desea eso, pero tampoco tenemos evidencia de que estábamos ante las puertas del infierno. Pero para eso están los informes de inteligencia, pues, para prevenir. Habría que leerlos, pues somos adultos, tenemos derecho a saber en qué se basa la autoridad. Seguro que en algún momento se va a tomar, porque hay la necesidad de saber también que los informes de inteligencia tienen su clasificación. Y eso precisamente es ese secretismo el que impide saber si estamos ante el río. Seguro que vamos a conversar con el presidente. De alguna manera el presidente prometió a las 5:30 que se firmaría un decreto y 4 horas después no está firmado. De manera que la credibilidad del presidente... No, pero ahí ya le expliqué que es un tema de tipo procedimental. Pero no lo sabía el presidente cuando lo dijo. No lo sabía. Es que la medida lo tomó allí pero quiere decir que él hace promesas sin conocer el marco normativo y saber lo que puede... Yo he dejado evaluando ese tema y seguro que se va a regularizar en los próximos minutos. Ya no vale la pena porque es hasta las 12 de la noche que tenía viaje. En todo caso, muchas gracias por estar acá y por contestar. Hay que tener un poco de tolerancia, Fernando, sobre estos temas con tranquilidad. Pero también el tema de la vida es fundamental. Hemos dicho demasiadas mentiras y demasiadas cosas que no se han respetado la palabra como para ser pero se ha sido autocrítico también, se ha dicho de que no me haga hablar se va a corregir. De los ejemplos que recuerdo. En todo caso, muchas gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias. Usted sí contesta todo lo que se le pregunta, de manera que le agradezco. Ha sido el ministro de Educación, el señor Rosendo Serna. Vamos a ir a una pausa y retomamos rápidamente. Nada está dicho.